Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, seguimos acá esta noche con los invitados. Ahora vamos a seguir hablando un poco con todos, pero vamos a seguir dando la palabra. Tengo acá a mi izquierda a Florencia Casamiquela. Ya la presenté. ¿Cómo está, Flor? ¿Cómo estamos, Agustín? Bien, todo bien. Gracias por estar acá. Ahora me toca preguntarte algunas cosas. Un placer enorme estar. Bueno, ahí estábamos hablando de la provincia de Buenos Aires con Pitrola. Frente Cumplir, con un caudal de aproximadamente 6% de los votos. De acá a octubre, ¿cómo sigue la película? Muchos medios de comunicación se encargan de instalar, bueno, ¿a dónde van a ir los votos de ustedes? ¿Son de Cristina? ¿Cómo sigue esto? Nuestro único rumbo es crecer, seguir creciendo. Vos, mejor que nadie, sabés que hace poco más de 2 meses éramos un puñado, 40 locos, soñando con dar testimonio en esta elección de un peronismo, una reconstrucción del peronismo desde la provincia de Buenos Aires que ha nacido con las elecciones de las PASO. Lo hemos discutido, para nosotros no fue ni ganar ni perder, fue el certificado de nacimiento y verdaderamente estamos muy satisfechos de tener 500.000 de bonaerenses que nos acompañen en este proyecto de futuro. Creíamos cuando decidimos salir a plantear este debate electoralmente que teníamos que romper con esa falsa antinomia que se pretendía instalar en Argentina respecto de que las únicas 2 opciones que existían eran el presente, un presente de frustración, un presente que contiene un escenario económico con un rumbo equivocado y un impacto social muy acuciante y un pasado que no puede volver. En este contexto nosotros no compartíamos esta lógica política de tratar al electorado como si se tratara de una torta sobre la cual puedan repartirse los votos felizmente y nos propusimos con nuestras banderas de siempre, de una manera coherente, de frente, iniciar un camino que tiene como única perspectiva el futuro, ni el presente ni el pasado. Y para eso hay que revisar prácticas políticas que han llevado al peronismo a una derrota tras la otra. ¿Cómo ves la provincia, Flor? Vos bueno, estuviste recorriendo, por ser compañera de fórmula con Florencio Randazzo, mucho la provincia, el interior, el conurbano. ¿Cómo la ves a la provincia? Bueno, es una provincia muy compleja, con 2 realidades completamente disociadas, un conurbano profundo, con una complejidad y un interior que se encuentra en un absoluto estado de abandono. Hemos visto cómo el 35% del territorio de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo agua. Hemos visto muchos problemas estructurales que traía la provincia que no responden a esta gestión, sino también a una gestión anterior que ha sido asignada por el desgobierno en muchas cuestiones y que estas situaciones se han agudizado y se han profundizado. Cuando uno ve el deterioro de la salud pública, tenés hospitales que se encuentran completamente dinamitados, sin el personal necesario, ni hablar de los insumos y de la infraestructura, el estado de las rutas, la situación de la seguridad ciudadana. Ciertamente no son problemas que nacieron ayer, pero sí se están agudizando muchísimo y sobre todo nos preocupa ver una gobernadora que se encuentra completamente abocada a una campaña que no le pertenece porque no es candidata y la provincia de Buenos Aires necesita un gobierno que empiece a ofrecer resultados. A mí me preocupa cuando la escucho hablar de una lucha imaginaria contra las mafias mientras se encuentra blindada en una base militar y quienes verdaderamente peleamos en soledad contra el robo a mano armada, contra el narcomenudeo, somos los bonaerenses. Entonces, espero en este rumbo a octubre poder
llevar adelante un debate vinculado a las propuestas, a los proyectos que tiene cada una de las fuerzas políticas. Espero que los candidatos dejen de esconderse debajo de las polleras de Vidal o de Cristina, que podamos debatir sobre el verdadero rumbo que necesitamos los argentinos y, por supuesto, la provincia de Buenos Aires. Porque en este programa tenemos una novedad que quizá pasó así pero por alto, pero es el programa en el cual Néstor Pitrola convocó formalmente al resto de los candidatos a senadores, incluida obviamente la expresidenta, a un debate público. Vamos a ver qué pasa. Si se da el debate, Néstor, vamos a reconocer que fue acá, en este programa. Claro. Algún reconocimiento. Marca original. Por supuesto. Claro. Flor, una un poco más personal te hago. Vos, digamos, es tu primer candidatura que enfrentás en campaña. Desde ese lado, venís trabajando en la política hace mucho tiempo, pero no como candidata. Una campaña complicada, sigue de acá a octubre, muy dura y en un rol muy protagónico. Sos la compañera de fórmula del cabeza de lista del candidato que es Florencio Randazzo. Te cambió mucho esto, está causando furor en muchos medios. Yo hablo con muchos colegas, voy dando vuelta en programas y me van diciendo, mira. A mí me generó un profundo orgullo tener la posibilidad de acompañarlo, como bien decís, protagónicamente a Florencio Randazzo, porque yo me sentía plenamente representada por el planteo político que él estaba llevando adelante, no ahora con el Diario del Lunes, sino en el 2015, cuando no compartíamos el modo de seleccionar candidatos, el modo de concebir la política desde el peronismo hacia el futuro, el modo de incorporar determinados actores como candidatos. Ciertamente yo compartía cuando Florencio no estaba de acuerdo con la candidatura de Daniel Scioli, quien había sido, a mi entender, un mal gobernador. Y en ese contexto yo estaba completamente decidida, tal como todos los compañeros con los cuales venimos llevando hace mucho tiempo una construcción política en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, a acompañar desde el lugar que nos toque en este desafío. Así que estamos dejando el corazón y el alma en este planteo de cara a las PASO, de cara a octubre y, por supuesto, en la discusión que se viene a posteriori de las elecciones en octubre, que me parece que también es un verdadero desafío y un debate que, a la luz de los resultados generales, no vamos a poder eludir desde el peronismo. Así que bienvenido sea todo lo que se viene hacia adelante. Bueno, bien, te veo contenta, con ganas. Y hay una realidad, que es que esto que vos marcás, de acá a octubre hay toda una cuestión, y después post-octubre, el peronismo, ¿qué pasa? ¿Se unifica? ¿No? Ahora vamos a estar hablando de eso un poco con todos, del peronismo y del resto, pero vamos a darle lugar, ya que hablaron todos candidatos y políticos, a nuestro analista de esta noche, que es Gustavo Quintana, que vos estuviste haciendo análisis acerca de acá a octubre, cómo se reconfigura a partir de lo que pasó en las PASO, valga la redundancia, cómo es que se reconfigura y qué fuiste obteniendo. En la provincia, vamos a hablar primero de la provincia. También, paralelamente, dinámica del voto, comportamiento de este voto, y uno de los objetivos fuertes del estudio era tratar de registrar, para analizar posibles cambios de ese comportamiento electoral de cara a octubre en función de los resultados de las PASO. Particularmente, obviamente, me concentré más en la que tiene más atractivo quizás en este momento, que es la provincia de Buenos Aires. Nuestros resultados predican sobre el Gran Buenos Aires, no sobre el interior, o sea, nosotros concentramos el análisis en el Gran Buenos Aires, y lo que vemos que hay, en términos generales y obviamente a la espera de los resultados del escrutinio definitivo, un 15% del electorado del Gran Buenos Aires con una alta probabilidad o predisposición a cambiar su voto. Esto, en números redondos, estamos hablando que tenemos 900.000 votos que están en condición de disputa franca de cara a octubre. Son aquellos que están caracterizados por, como dije, una alta predisposición a cambiar el voto, que eso fue lo que lo manifestaron, y al mismo tiempo son aquellos que plantearon un menor convencimiento a la hora del sufragio de las PASO. Otro tanto que podemos llegar a decir 1.300.000 votos más, o sea, en términos generales, entre un 25 y un 30%,
ahí está una disputa del cambio del voto, otro 70% restante que manifestó estar consolidado con su voto, y este es un poco el escenario que vemos. 900.000 votos declara disputa y otro 1.200.000, 300.000 votos de una disputa más trabajosa. Hay que recordar que ahí hay unos 300 y pico de mil votos de votantes que no van a tener su primera opción de cara a octubre porque no han superado el piso necesario para las PASO. Así que hay toda una discusión. Y me parece que en este contexto, por lo que nosotros pudimos analizar y vemos, y obviamente seguimos, es una encuesta bastante extensa la que nosotros hicimos, va a depender mucho de la campaña. O sea, va a depender mucho de la campaña. Porque está muy abierto, los números que vos me das. Son números, obviamente el resultado lo va a marcar, digo, más o menos habrá que ver la diferencia final. Es una elección bastante pareja, a nuestra interpretación de final abierto. Y un final abierto en donde va a ser muy importante la campaña porque lo que nosotros detectamos son diferentes segmentaciones que hay que interpelar desde cada uno de los espacios como para poder conseguir ese voto, ¿sí? Es decir, 900.000, decíamos, son los que más claramente están en disputa. Ahí nosotros tenemos una serie de dimensiones de análisis que nosotros establecemos para analizar. Pero hay una segmentación compleja, digamos, no es que uno con una sola propuesta, una sola interpelación puede conseguir eso, sino que va a tener que ser milimétrica y precisa esa interpelación a los diferentes segmentos del electorado. ¿Quién identificás en la provincia de Buenos Aires como el que tiene el voto más fiel, el que menos porcentaje? A ver, lo que está claro es que los dos espacios que salieron, tanto Unidad Ciudadana como Cambiemos, son dos espacios claramente consolidados, son dos espacios que el nivel de convencimiento de sus votantes supera el 90%. La decisión del voto de esos dos candidatos se reconoce antes de la campaña, es decir, son electorados que previo a la campaña ya estaban definidos y muy claramente identificados. Y el resto de los espacios han logrado convencer a parte de sus votantes durante la campaña. Un dato interesante que obviamente digo que es interesante para tener en cuenta a la hora de las campañas electorales: un 25% del electorado en el Gran Buenos Aires reconoce que definió su voto a último momento, con lo cual ahí importa mucho, digo, ese otro 25% durante la campaña. Es decir, hay un 50% del electorado en el Gran Buenos Aires que reconoció que definió su voto durante la campaña y un 25% a último momento. Entonces, la campaña es importante y hay, bueno, varios elementos a destacar. ¿Quién logre imponer sus principales temas de agenda y logre articular bien la campaña? Yo creo que ahí va a estar la diferencia, que no va a ser fácil. Esos dos espacios muy consolidados, los de Unidad Ciudadana y Cambiemos. Un espacio de Massa que se lo nota haber sufrido, digo, uno ve los resultados, digo, solamente el resultado de Tigre y San Fernando explica cómo una parte del electorado de Massa se volcó a Cambiemos en esta instancia de las PASO y no espera octubre. Eso creo que está bastante claro. ¿Cuánto más puede verse Massa en torno a un 70% de voto consolidado? En principio, Massa tendría un 30% de su electorado en disputa. Esto nos habla, según los números del escrutinio provisorio que tenemos, un Massa con un piso del 10% aproximadamente. Sí, ayer hablaba con un analista encuestador que me decía: Massa, si hace un 11% en octubre, tiene que festejar. Sí, digo, a ver, no es fácil, digo, no es fácil, dependerá de encontrar exactamente el eje o los ejes de campaña. Digo, uno ve, por ejemplo, con el poco tiempo de instalación que tuvo, Randazzo aparece como el electorado más volátil. Ahora, por ejemplo, a manos de quién puede perderlo. Mirá, si me decís muy claramente con elementos valorativos en cuestión del Estado, paritarias, salario, rol de los empresarios, industria nacional, hay un campo político que entre Unidad Ciudadana, el espacio de Randazzo, inclusive el espacio del FIT, comparten los mismos valores. Quizás con mayor énfasis en algunos puntos, pero comparten ese mismo campo de defensa de valores en torno al Estado, a las paritarias, a la defensa del salario, a la visión punitivista para resolver el tema de inseguridad. Y por otro lado, un electorado
más proclive, en donde entró claramente el discurso de bajar el costo laboral, referido a lo que vos planteabas al principio en tu editorial, y ahí hay fuertes coincidencias entre el electorado de Cambiemos y el electorado, y una buena parte del electorado de Massa, ¿no? Y te llevo un poquito al otro distrito. Ustedes laburaron también Sí, en Ciudad de hicimos Buenos también Aires. Ciudad de Buenos Aires. Acá lo tenemos un candidato, a Francisco. ¿Cómo ves ahí el voto muy consolidado? ¿Carrió firme? ¿Menos movimiento? Los dos espacios igualmente con el voto muy consolidado, las mismas características en líneas generales, tanto la de Cambiemos como la de Unidad Ciudadana o la Unidad Porteña en la Ciudad de Buenos Aires, digo, electorado muy consolidado. Y a partir de ahora un electorado en disputa, digamos, en ese sentido, la situación de Lustó se puede llegar a asemejar a la situación de Massa, ¿no? En el sentido de quedar ahí atrapado. Y si me decís, ¿cuál es la clave tanto en Provincia de Buenos Aires como en el resto? Para las dos principales fuerzas políticas van a intentar generar una situación de polarización con el desafío que van a tener que ir a buscar un electorado que se resistió y escapó de la polarización. Digo, son electorados que, como el de Lustó o como el de Massa y una parte de Randazzo, valoran entre sus motivaciones del voto el generar una alternativa. O sea, plantean una serie de cuestiones. Pero es fuerte el planteo de una alternativa. Entonces, el desafío de las principales fuerzas políticas no es menor. Salir a buscar una polarización en un electorado que le escapó y que insiste, y es fuerte la defensa de buscar una alternativa, ¿sí? Entonces, ahí la elección va a estar complicada. Y en esa discusión, por lo menos tanto registrado como en la Ciudad de Buenos Aires, como en el Gran Buenos Aires, lo que nosotros vimos, que ahí hay una disputa entre lo que yo te decía de Unidad Ciudadana, Randazzo y FIT. Al compartir ese espacio, están compartiendo valores y hay una disputa ahí sobre ese voto, ¿sí? Va a haber una disputa clara sobre ese voto, va a haber que moverse inteligentemente, corriéndose más hacia la izquierda, quizás en donde el FIT tiene algunos puntos muy consolidados, puede perder por centro. Entonces va a estar, es una elección totalmente abierta. Interesante el análisis, vamos a ver qué dicen los candidatos. Arranco, Néstor, acabas de enterarte, o no sé si ya sabías, que hay millones de votos en la provincia de Buenos Aires que van a estar buscando alternativas. ¿Qué le decís? Ahí vamos, ahí vamos. Sí, nosotros vamos a ir, te digo, desde ya por 150, 160 mil de esos votos en disputa, que no sé cuántos son, pero son muchísimos. Incluso de gente que no votó. Siempre vota más gente en las definitivas que en las PASO, dentro de un alto nivel de votación. Ahora, a mí me interesa ir al núcleo de los problemas que estamos discutiendo los argentinos, ¿no? Para esa disputa política, ¿qué contenido tiene? Yo creo que octubre va a ser una foto en el medio de una enorme crisis nacional que va a un desenlace en muchos frentes. Y ahí me remito a tu editorial. Porque fíjate, los intereses de la deuda en estos 7 meses del año han aumentado 77% respecto del año pasado. Del año pasado. Es insostenible. Vamos a una crisis de deuda. Tenés un déficit fiscal que raja las paredes y que no tiene destino social, de ninguna manera. Tiene destino usurario, destino de rebajas impositivas a los grupos económicos. Ahora prorrogaron por decreto una ley a la que se adscribieron 34.000 empresas que rebaja los aportes patronales, que se aprobó en el 2014 por pedido de Cristina Kirchner y la aprobó el macrismo. Se adscribieron 34.000 empresas. Tendría que haber habido un salto para la eliminación del empleo en negro, que era el cuento de la ley. No, tenemos la misma cantidad de empleo en negro. Suplantaron trabajadores con cargas sociales reducidas por trabajadores que tenían todas las cargas sociales. Es decir, acá está la discusión del rumbo de la Argentina. Vamos a tener una crisis de deuda, va a haber problemas de moneda, va a tener problemas de ahorro, distintos problemas, pero el eje lo han hecho en la reforma laboral. Jubilatoria, impositiva, con cargo a la mayoría trabajadora. Este es el núcleo de la discusión que plantea el Partido Obrero, el Frente de Izquierda. ¿Crees que un resultado favorable al gobierno les va a hacer avanzar en ese sentido? No te quepa ninguna duda. A una flexibilización laboral, por ejemplo. Pero no te quepa ninguna duda. Por otro lado, las opciones que enfrentan al gobierno en este punto,
incluyen la burocracia sindical que está firmando los convenios a la baja, que aprobó la ley de RT, que aprobaron la ley de perpetuación del impuesto a la ganancia que todos habían prometido anular. Nosotros fuimos de frente contra eso. Y como fuimos de frente contra el trabajo en negro cuando dijeron que rebajar aportes patronales blanqueaba la economía. Mentira. Solamente hubo una transferencia. Y acá para enfrentar la reforma laboral, que a lo mejor no es igual que la de Brasil, pero la Unión Industrial, la Asociación de Bancos, gran ganadora de la etapa, la Sociedad Rural, miran Brasil. Sí. Y acá van a buscar el consenso con la unidad del peronismo. Por eso hablan de pacto de la Moncloa, de esto y del otro. El Frente de Izquierda denuncia. Hay que poner en pie al movimiento obrero para una reorganización social y económica para que la crisis la paguen los bancos, que ganaron 75.000 millones en 7 meses este año. Sí, ¿viste? Vos sos economista. Muy cortita, así cierro con el resto de los invitados. Dijiste cuando arrancamos la movilización raquítica del otro día. Absolutamente. ¿Por qué raquítica? Es la menor, muy inferior al 7 de marzo, muy inferior al 29 de abril del año pasado, inferior a la movilización de los docentes el 22 de marzo, del paro de la mujer, no hablemos del 2x1. Fue 50, 60.000 personas, no reflejó ni los aparatos sindicales, no fue canal de nada. Es una CGT en descomposición que paga el alto precio de haber sido sostén de Macri. Como lo prueba que le echaron 2 altos funcionarios que eran de ellos. Es decir, tenemos una crisis de direcciones del movimiento obrero. Ahora vos me decís, el movimiento obrero no lucha, lucha en todo el país. Por abajo, como PepsiCo, el Ingenio Ledesma, los petroleros en la Patagonia. Tenemos que abrir paso a una nueva dirección y el Frente de Izquierda apunta fuertemente ahí. Y quiero decir algo. Cristina Kirchner puede hablar contra el ajuste, miles de cosas, pero gobernó con esta burocracia sindical, incluido Pedraza, que ella dijo que era un sindicalista que construye, y hoy está preso por el asesinato de Mariano Ferreira. Todos los gobiernos han gobernado con esta burocracia, y no hablemos los del peronismo. Entonces, el Frente de Izquierda tiene una posición de fondo, y programáticamente vamos a defender una salida de los trabajadores en todos los planos. Nacionalización energética, nacionalización de la banca, recomposición del salario, reparto de las horas disponibles para combatir la desocupación. Un programa. Eso es lo que queremos discutir con los candidatos a senadores. Francisco. Me confundo, se me mezclan nombres. Son muchos cafieros, claro. Y están por todos lados. Siempre dentro del peronismo. Siempre defendiendo los ideales del peronismo. Perdón, Agustín. No, dale, te iba a decir, bueno, un poco en esta línea, digo, en términos de diagnóstico, me imagino muchas de las cosas las compartí, hacia dónde está yendo el gobierno y esto, pero bueno, tienen diferencias, como ahora desde Unidad Ciudadana y sobre todo desde donde vos estás en la Ciudad de Buenos Aires, están proponiendo hacia adelante esto. Bueno, se habló mucho del peronismo acá y la verdad que como peronista quiero dar mi opinión con respecto a qué es lo que está pasando con el peronismo. En primer término, no se puede generalizar el peronismo. Respeto las opiniones, pero no las comparto. No se puede generalizar porque es el movimiento político y social que lleva más de 70 años de vida en la historia política argentina. Es el movimiento político y social que más transformaciones ha generado en la Argentina. Y hoy los peronistas sabemos que el principal adversario es Mauricio Macri. Es Mauricio Macri y sus medidas de ajuste, es Mauricio Macri y sus falsas promesas, es Mauricio Macri y la inflación. Es decir, nosotros entendemos, y el peronismo siempre entendió, y nació para ser mayoría. Y la mayoría se construye con los votos, se construye con las propuestas, se construye con las transformaciones, se construyen los bloques legislativos. Por eso la tarea legislativa hay que también entender que esto es una elección de mitad de término a la que vamos a encarar en octubre, y para hacer una eficiente gestión y labor legislativa se necesitan mayorías en la Cámara de Diputados, en las cámaras de senadores, en las legislaturas locales. Es decir, acá hay que construir mayoría. ¿Por qué? Porque si no construimos mayoría, la reforma laboral que estamos denunciando acá, los niveles de endeudamiento de las cuales nos ha sometido el gobierno de Macri, la pérdida de empleo, la falta de escucha a los problemas que hoy tienen las clases trabajadoras, los jubilados, los estudiantes, los docentes. Es decir, veamos por todos los sectores que conforman la ciudadanía, el gobierno no los va a escuchar. Para que los escuche hay que construir mayorías, y por eso el peronismo siempre se propone como una fuerza mayoritaria. ¿Para qué? Para gobernar para el beneficio de las mayorías. Clarísimo. Gracias, Francisco. Vamos a cerrar con la dama de esta noche.
Florencia, frente a cumplir, quedó claro, sigue para adelante de cara a Seguimos octubre. para adelante, además comparto esta necesidad de volver a nuestra historia, que es ser un proyecto de mayorías, porque lo que hemos visto en los últimos años es cómo este proyecto, este movimiento, este proyecto de mayorías tumultuoso, diverso, variopinto, se fue convirtiendo en la facción de la facción de la facción de la facción. Y es lo que hizo que de 5 elecciones, 4 las pierda el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual entiendo que la única manera de revertir estos resultados es revisando y discutiendo las fórmulas que nos llevaron a la derrota. Y en ese contexto yo creo que vamos a necesitar y que la Argentina necesita fuerzas políticas previsibles, dirigentes que no tengan actitudes camaleónicas como hemos visto en los últimos años. Uno no puede abrazarse al peronismo cuando le conviene y cuando no disfrazarnos de otra cosa. Y en ese contexto estamos muy esperanzados de sabernos en el camino correcto, si bien quizás no sea el más fácil, pero tenemos mucha expectativa por el futuro que se nos viene. Bueno, más de 500.000 de votos ya de arranque. Seguramente. No está mal. Bueno, gracias. Muchas Flor, por gracias. haber estado acá esta noche. Nos despedimos acá de Economía 4D hasta el jueves que viene y las repeticiones, como siempre, el fin de semana. Aclaro porque, como ya he hecho en algún otro programa, intentamos invitar siempre, y lo hacemos, a diferentes representantes del oficialismo. Cuesta que vengan, esperemos en los próximos días tener alguno de ellos para estar viendo cuál es la visión oficial de lo que hoy está ocurriendo en Argentina. Bueno, sin Gustavo a mi lado, solo hoy tuvimos un programa más íntimo. Me despido hasta el jueves que viene a las 9 de la noche, como siempre acá en CN23. Chau. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos.